Enviaron a la viuda gorda a alimentar a sus cerdos, pero el ranchero solitario se negó a dejarla ir. Dry Hollow, Texas, finales de la primavera de 1887. La cocina de la iglesia en Dry Hollow olía a pan de maíz quemado y a grasa de cerdo rancia, un olor denso que impregnaba el aire como un secreto que nadie quería confesar. Delantales húmedos se pegaban a los cuerpos, y el vapor de la olla se enroscaba en la luz del sol que se filtraba por las vidrieras, proyectando manchas rojas y doradas sobre el suelo desgastado. Mujeres viudas con vestidos oscuros y descoloridos se movían apresuradamente por el lugar, haciendo sonar cucharas, cortando cebollas y murmurando juicios entre dientes mientras removían las ollas destinadas a los pobres. Era su deber, su piedad, pero la caridad aquí tenía dientes afilados. En la viga de soporte cerca de la despensa, un cartel escrito a mano había sido clavado esa misma mañana. Se busca ayuda para alimentar cerdos. Rancho Weldon. Salario justo. Una risa estridente resonó en el aire. Vaya, vaya. Salario justo por alimentar cerdos. ¿Qué les dan de comer? Oro. Otra mujer resopló. Los cerdos probablemente tienen mejores modales que la mayoría de los hombres de este pueblo. Luego se oyó la voz que siempre la seguía. El tono seco y cortante de la prudencia adulterada, la autoproclamada matrona de la virtud femenina en los valles secos. Conozco a la chica perfecta para el trabajo, dijo con una sonrisa maliciosa. Mildred. Madre mía. Ya es casi de la familia de esos cerdos. Estalló una carcajada que rebotó en el techo bajo como disparos. En el rincón más alejado, encorvada sobre un cubo de patatas, estaba Mildred. Tenía 24 años, pero su silencio la hacía parecer mayor. Su rostro redondo se puso rojo carmesí, y sus manos, ásperas por años de trabajo, se detuvieron a medio pelar. No levantó la vista. Nunca lo hacía. Probablemente ni siquiera necesite un cubo, añadió alguien con sarcasmo. Que se revuelque con ellas. Ahorra tiempo. Más risas. De esas que no nacen de la alegría, sino del puro placer de burlarse. Los dedos de Mildred temblaban mientras reanudaba el arrancamiento, cada vez más rápido y con más fuerza, como si pudiera arrancarse la humillación de la piel. El vestido se le pegaba a la espalda por el sudor. Hacía demasiado calor en la habitación. O tal vez solo era la vergüenza. Sigue aquí comiéndose nuestra comida, ocupando espacio, murmuró otra persona, lo suficientemente alto. Que se gane el pan. Entonces se oyó la voz suave que siempre tenía peso. Chicas, dijo Marta. La cocina quedó en silencio. La hermana Marta no necesitaba gritar. Sus ojos bastaban. Fríos, cansados e inquebrantables. Miró del periódico al poste a Mildred sin decir palabra. Esa mirada lo decía todo. Conoces las reglas. Quieres un techo. Aceptas el trabajo que venga. Sin compasión, solo normas. Mildred tragó saliva. Tenía un nudo en la garganta. Se le resbaló la mano con una patata y se cortó el pulgar. Apenas se inmutó. La sangre brotó brillante contra su piel oscura. Dejó el cuchillo, se limpió las manos en el delantal y se puso de pie. Tenía las piernas rígidas de estar agachada. Le dolía la espalda, pero no se quejó. No protestó. Caminó hacia el aviso y lo bajó, doblándolo con cuidado, como si los pliegues pudieran protegerla de lo que vendría después. Ya era hora, susurró alguien. Se giró hacia se disponía a marcharse, pero se detuvo. Solo un instante. El tiempo suficiente para albergar, quizá ingenuamente, la esperanza de que alguien dijera que era una broma, que no tenía que ir, que era lo suficientemente importante como para que la perdonaran. Nadie lo hizo. La puerta crujió al entrar en la luz del sol de la mañana. El polvo la recibió como un viejo enemigo. Tras ella, la cocina volvió a llenarse de risas. Esa misma tarde, el camino de tierra hacia el rancho Weldon se extendía largo y desierto, flanqueado por hierba seca y obstinados mezquites. El polvo se adhería a las botas de Mildred con cada paso,
El dobladillo de su vestido le pesaba por la caminata y su respiración era superficial. Las suelas de sus zapatos se estaban agrietando y cada piedra le clavaba en el talón como un cruel recordatorio. No tenía a dónde ir. El sol del mediodía caía a plomo, indiferente. El sudor empapaba la espalda de su vestido. Le dolían los hombros por el peso de la bolsa de tela que colgaba de un brazo. No había traído nada más que un delantal limpio y su orgullo, por escaso que fuera. Al doblar la curva, el rancho apareció ante ella. La vista era desoladora. El lugar parecía descuidado. Las cercas, desgastadas por el clima, se inclinaban como ancianos que habían presenciado demasiadas tormentas. Una puerta oxidada se abría a medias, crujiendo con el viento. Más allá, el granero, una mole de madera astillada y sombras oscuras, se alzaba como una bestia con la boca entreabierta. Los cerdos chillaban en los corrales contiguos, y su penetrante hedor húmedo la golpeó como una bofetada. Las moscas zumbaban en círculos perezosos. El lugar parecía olvidado por el tiempo, por el calor, por todo menos por la necesidad. Cruzó la puerta, intentando no hacer ruido al pisar sobre el sendero de grava. Tenía la garganta seca y le temblaban las manos. Entonces lo vio. Seth Weldon estaba de pie en la sombra del granero, con una mano apoyada en el marco de la puerta y la otra aferrada a un cubo de pienso. Era alto, más alto de lo que esperaba, con hombros anchos bajo una chaqueta marrón desgastada que había visto mejores tiempos. Tenía el pelo negro, recogido en la nuca, y la mandíbula parecía no haber sonreído en años. Sus ojos, acero, grises y penetrantes, fijos en ella. No se entrecerraron con recelo. No se suavizaron con una bienvenida. Simplemente la miraron fijamente. Mildred se detuvo a unos pasos del granero. Podía sentir su corazón latir con fuerza y lentamente en su pecho. Seth dio un paso adelante, luego otro. Cuando entró en la luz, pudo ver las tenues arrugas alrededor de sus ojos, la piel oscurecida por el sol, los callos en sus manos. Un hombre esculpido por el trabajo duro y el largo silencio. Su mirada bajó rápida pero clara a sus zapatos, cubiertos de barro y descascarándose. Luego a sus manos, rojas e hinchadas por la caminata. Y por un instante, apenas un suspiro, algo en su expresión cambió. No era lástima, no era bondad, reconocimiento. Tal vez. Luego se desvaneció como una puerta que se cierra de golpe desde dentro. Se detuvo a unos pasos frente a ella, con la voz plana como el polvo. Alguien del pueblo te envió, ¿verdad? Mildred abrió la boca, pero no le salió la voz. Apretó la mandíbula. Él esperó. No pareces querer estar aquí, añadió. Ella tragó saliva y alzó la barbilla. Me enviaron, dijo ella. Sí, respondió. Su voz era baja, pero firme. Pensaron que sería gracioso. Un músculo de su mandíbula se contrajo. Miró más allá de ella, hacia la carretera, como si esperara ver al pueblo observándolos desde las colinas. ¿Esto les parece una broma?, murmuró. ¿No es una pregunta, sino una afirmación? Se volvió hacia ella. Bueno, preguntó. ¿Estás aquí para reírte como los demás? Sus ojos brillaron solo un instante. No, dijo. Estoy aquí para trabajar. La estudió. Esa mirada indescifrable atravesaba el polvo y el calor. ¿Esperas que me crea eso? No espero nada, respondió ella. Necesito trabajo. No quiero caridad. Solo una oportunidad. El viento arreció, esparciendo hojas secas entre ellos. Un cerdo resopló ruidosamente detrás del granero, rompiendo el silencio. Seth la miró de nuevo. Ni bajó la mirada, ni apartó la vista. Luego, con un gruñido, se hizo a un lado, señalando la puerta con un gesto de cabeza. ¿Quieres dar de comer a los cerdos?, preguntó. Pues será mejor que te pongas a ello. Se giró y desapareció entre las sombras del granero, dejando el camino libre tras él. Mildred se quedó quieta un instante,
apretando con fuerza la correa de su bolso. Luego dio un paso adelante, no porque estuviera preparada, sino porque ya no tenía nada que perder. Rancho Weldon. Temprano a la mañana siguiente, el cielo aún estaba pálido por el alba cuando Mildred regresó. Sus botas crujían sobre la grava seca, el frío matutino se aferraba a los pliegues de su vestido. No dijo nada. Cés había dicho aún menos la noche anterior, pero la puerta del granero había quedado abierta. Eso era permiso suficiente. El hedor la golpeó como un muro en cuanto entró. Un hedor penetrante y caliente a excremento de cerdo, acumulado en gruesas capas tras días, quizás semanas, de abandono. El aire estaba cargado de él, plagado de moscas que revoloteaban sobre los comederos. No se inmutó. Se arremangó, se tapó la nariz con un pañuelo y se puso a trabajar. Había 5 corrales, cada uno un desastre de pienso medio podrido, desperdicios y paja embarrada. Empezó por el primero, agarrando una pala oxidada y sacando el lodo en montones lentos y constantes. Le dolía la espalda con la segunda carga, y ya le temblaban los brazos. Aún así, siguió adelante. Los cerdos gruñían, indiferentes a su presencia, olisqueando las esquinas de sus corrales. Eran grandes y ruidosos, y uno casi le volcó el cubo, pero ella se mantuvo firme. Había lidiado con cosas peores que cerdos. Al menos ellos no mentían. A media mañana, tenía el vestido empapado, las manos llenas de ampollas y el estómago dolorido por el esfuerzo. Pero no se detuvo. Recordó cómo era años atrás, despertándose antes del amanecer con su marido, preparando café antes de cuidar a las cabras y las gallinas. El olor a heno, la calidez de la rutina, las pequeñas cosas que la hacían sentir una mujer con propósito. Antes de que la enfermedad se lo llevara, antes de que la lástima la reemplazara. Ahora raspaba la suciedad incrustada, el sudor le corría por las sienes, la tierra le manchaba los brazos, nadie la observaba, nadie aplaudía, solo el trabajo. Y aún así, algo había cambiado. Cuando salió a vaciar la basura, lo vio. Una cantimplora de hojalata colocada con cuidado sobre el poste de la cerca. Llena, fresca. No había dejado ninguna allí. Desenroscó la tapa y bebió despacio, el agua dulce y agria en la boca. Le temblaron ligeramente las manos al bajarla. Junto a la cantimplora, colgada cuidadosamente del riel más bajo, había un paño doblado, lino limpio, blanco con una sola puntada azul en el borde, justo a su alcance. Lo miró fijamente durante un largo rato, luego lo tomó, se secó la cara y se presionó la tela contra la mejilla un instante antes de doblarla de nuevo y dejarla donde estaba. Cés no apareció, ni una sola vez. Pero su presencia se sentía en esas ofrendas silenciosas. Había notado sus palmas ampolladas, sus labios resecos, su esfuerzo. No dijo nada, pero sus acciones susurraban algo que ella no había oído en años. Te veo. Al atardecer, terminó los 2 primeros corrales. Pasó al tercero, fregando el bebedero de metal con un cepillo de cerdas, quitando la arenilla de los rincones. El sol se ocultaba tras las colinas, proyectando largas sombras sobre el patio. Se detuvo solo una vez para girar los hombros y respirar. Desde el granero, se oía el sonido de un martillo. Cés estaba dentro, reparando madera o arreglando bisagras. No gritó, pero ella podía oírlo. Metódico, pausado. 2 personas trabajando en el mismo silencio. No era desagradable. No era soledad. Era algo completamente distinto. Mildred volvió a fregar, con las manos en carne viva, pero firme. No se detendría. No ahora. No cuando el silencio por fin le cediera espacio. Al atardecer, las nubes comenzaron a acumularse. El viento cambió. El aire se enfriaba, la inquietud se cernía y el olor a lluvia se colaba como una silenciosa advertencia. Mildred llevaba el último cubo de pienso hacia el tercer corral cuando la primera gota le cayó en el antebrazo. Luego otra, y de repente el cielo se abrió. La lluvia arreció, pesada como piedras,
golpeando el techo de hojalata del granero y empapándola en segundos. La tierra bajo sus pies se convirtió en un lodo resbaladizo. Sus botas resbalaron al intentar estabilizar el cubo. Casi lo consiguió, pero entonces su pie se enganchó en un surco y cayó con fuerza. El cubo se volcó, chapoteando sobre el suelo mojado, y ella aterrizó en medio, con las manos y las rodillas hundidas en el lodo frío. Por un momento, se quedó allí tumbada, con el pecho agitado, el pelo pegado a la frente y la cara cubierta de barro como pintura de guerra. Los cerdos chillaban cerca, encantados con el caos. No sabía si el escozor en sus ojos era por la lluvia o por su propia humillación. Ella empezó a incorporarse y entonces se le apareció. Ces no gritó, no dudó. Un segundo estaba sola en la tormenta y al siguiente él la atravesaba a grandes zancadas, sin abrigo, con las botas, hundiéndose en el barro a cada paso. No dijo ni una palabra mientras se quitaba el pesado abrigo de la espalda y se lo echaba sobre los hombros con un movimiento rápido y seguro. La tela la envolvió por completo, cálida, seca, desgastada por el tiempo, y olía ligeramente a cedro, polvo y algo humano. Se arrodilló a su lado, sujetándole el codo con un brazo fuerte, y la ayudó a levantarse sin hacer el menor esfuerzo. Sus manos resbalaron en su manga y casi volvió a caer. Pero él la sostuvo. No demasiado fuerte, solo lo suficiente. En silencio. Juntos caminaron hacia la casa, el aguacero convirtiendo el mundo a su alrededor en franjas grises. El cuerpo de Ces la protegía del viento. Su mano permanecía suavemente sobre su espalda. No posesiva, no guiándola, simplemente presente. En la entrada, abrió la puerta de un empujón y la hizo pasar. La casa era oscura y austera. Un pequeño fuego crepitaba en la chimenea. El aroma a humo de leña flotaba en el aire. Ces la acompañó a la cocina y le acercó una silla. Mildred se dejó caer en ella, empapada hasta los huesos, con las manos temblorosas mientras se abrigaba con el abrigo. El barro goteaba del dobladillo. Un charco se formó a sus pies. Ces desapareció en la habitación del fondo. Unos minutos después, regresó con una toalla y un paño seco, dejándolos a su lado. Luego, sin decir palabra, llenó la tetera y la colocó sobre la estufa de hierro. Ella lo observó moverse. Deliberado, eficiente. Un hombre acostumbrado al silencio. Un hombre que sabía ocuparse de las cosas sin que se lo pidieran. Cuando la tetera silbó, vertió agua caliente en una taza de cerámica desconchada y añadió una pizca de menta fresca de un pequeño manojo que colgaba cerca de la ventana. Las hojas se arremolinaron en el vapor. Le puso la taza delante. Estaba agrietada, desgastada en el borde, y se sentía más como un tesoro que cualquier porcelana fina que hubiera visto. Mildred la contempló. Sus dedos, aún temblorosos, se extendieron y la rodearon. El calor le subió por las palmas, por los brazos, hasta el pecho. Lo miró. Tenía los brazos cruzados, la camisa húmeda, el rostro indescifrable, pero la observaba. No con lástima, no con diversión, solo la observaba. Bajó la mirada de nuevo, se llevó la taza a los labios y bebió un sorbo. El calor le llegó a la lengua, la menta fresca y limpia, y algo en su interior se quebró. Le ardía la garganta. Dejó la taza con cuidado, con las manos aún aferradas a ella como si fuera a desaparecer si la soltaba. Su voz salió más baja de lo que pretendía. Gracias. Él asintió brevemente. Nada más. Luego se giró y caminó hacia el fuego, echando otro leño a las llamas. Ella le observó la espalda durante un largo rato, con el pecho oprimido. Desde que su marido murió, nadie la había hecho sentir segura con solo estar cerca. Desde entonces, nadie la había hecho sentir vista. Y nunca, ni una sola vez, sin decir una palabra. Los días se asentaron en un ritmo constante, como cascos que siguen el mismo sendero. Cada mañana, Mildred llegaba antes de que el sol asomara por completo. Sus botas aún estaban gastadas, su vestido aún sencillo, pero sus pasos ya no se arrastraban.
Los cerdos la reconocían ahora, gruñendo expectantes al acercarse a los corrales. Y cuando silbaba, 2 silbidos cortos seguidos de uno largo. Venían trotando como niños llamados a casa para cenar. Cés le había enseñado que se lo había mostrado una vez, con las manos metidas en los bolsillos, a unos pasos de distancia mientras ella tanteaba el cubo de grano. Así, dijo, moviendo apenas los labios. Luego silbó, y respondieron. A la mañana siguiente lo intentó y funcionó. Así comenzaron sus conversaciones. No con palabras, sino con señas, miradas, gestos. Cés reparó la vieja bomba junto al granero para que ella pudiera lavarse las manos sin tener que caminar hasta el arroyo. Él no lo mencionó, pero ella notó la cuerda limpia enrollada cuidadosamente alrededor del mango, los listones de madera nuevos, el fresco aroma a resina de pino. Hablaron en voz baja, entre los comederos junto al cobertizo, bajo el sol tenue del atardecer. Ella le contó sobre su esposo, William. Era de mal genio, dijo un día mientras fregaba el comedero, pero cuando reía, reía con toda su alma. Nunca me pegó, nunca me alzó la voz sin abrazarme después. Cés asintió lentamente. Los hombres duros también pueden amar con intensidad, dijo. Rara vez hablaba de su pasado, pero una tarde, mientras pelaban papas para la cena sentados sobre barriles volcados, contó que ella solía tararear mientras limpiaba. No tenía oído para la música, pero no importaba. El silencio tras su partida fue más ensordecedor que cualquier otra cosa. Después de eso, guardaron silencio, pero ya no era el silencio de extraños. Una tarde, mientras limpiaban el corral cerca de la cerca, Mildred se inclinó para coger un cubo. Cés extendió la mano al mismo tiempo, sus manos rozándose brevemente, piel desnuda contra piel desnuda. Ninguno se apartó de inmediato. En cambio, se quedaron inmóviles un instante, de esos que parecen durar más de lo debido, y luego retrocedieron sin decir palabra, sin nerviosismo, sin disculparse, solo con un gesto de reconocimiento. Hay cosas que no necesitan palabras. Los días se hicieron más largos, las tardes más apacibles. Una especie de paz se instaló entre ellos. No romance, todavía no, pero sí comodidad, reconocimiento, una carga compartida. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Era tarde, el sol se ocultaba tras las colinas, el cielo rosado y cansado. Mildred estaba enrollando la manguera cuando Cés la llamó suavemente desde el porche trasero. Ella se giró. Él sostenía algo pequeño en la mano. Un trozo de tela color crema doblado. «Quiero enseñarte algo», dijo. Ella lo siguió adentro por el pasillo que solo había vislumbrado antes. Más allá de la austera cocina, el estrecho salón y una puerta que nunca había visto abierta. Él se detuvo y la empujó suavemente. La habitación estaba intacta. El polvo flotaba en la luz dorada que se filtraba entre los dedos. Un escritorio se alzaba cerca de la ventana, con flores secas aún desmoronándose en un frasco. Un costurero descansaba sobre la silla. El aire olía tenuemente a lavanda y a algo antiguo, a nostalgia. Cés se hizo a un lado y le entregó el pañuelo. Un pañuelo de encaje delicadamente bordado con una A descolorida. Lo hizo ella, dijo, puntada a mano. Iba a venderlos en la feria ese otoño. Mildred lo miró, con un nudo en la garganta. Él cambió de posición, bajando la voz. No querría que se quedara guardado en un cajón, convirtiéndose en polvo. Querría que alguien lo usara, alguien que comprendiera lo que significa cuidar las cosas. Lo colocó en la palma de su mano. «Quédatelo», dijo. Mildred apretó el pañuelo contra su pecho. Sus hombros comenzaron a temblar. No por dolor, sino por el alivio punzante de ser vista, de recibir algo, no por lástima, sino por confianza. Las lágrimas brotaron, silenciosas y repentinas. Cés no la tocó. Simplemente se quedó a su lado, y bastó. Los rumores llegaban como el viento entre la hierba de la pradera, repentinos, cortantes y omnipresentes. A mediados de semana,
3 mujeres del pueblo llegaron al rancho en un carruaje, agitando una canasta cubierta de guinda roja y con sonrisas demasiado amplias para ser sinceras. Sus vestidos estaban planchados, sus botas impecables. Mildred abrió la puerta antes de que pudieran llamar. «Pensamos que podrías tener hambre», dijo una, con voz melosa. «Trabajar con cerdos debe de abrir el apetito». Sonrió, pero tras sus dientes se escondía una dureza impenetrable. «Te trajimos un poco de tarta de manzana», añadió otra. «Es nuestra forma de darte la bienvenida». La tercera mujer permaneció en silencio, observando el porche. Su mirada se detuvo en la escoba apoyada en la barandilla, el felpudo limpio y las botas alineadas con pulcritud. «Parece que te has instalado bien», dijo finalmente. «Bastante cómoda». Mildred asintió y tomó la cesta. «Gracias», dijo en voz baja, con la mirada baja. Se quedaron un rato. «¿Sabes?», dijo una de ellas, inclinándose ligeramente hacia adelante. «La gente del pueblo habla. Di que te ha gustado el lugar». «El hombre». Las demás rieron entre dientes. «No te culpamos. Seth Weldon siempre ha sido callado. Quizás solo necesitaba la atención adecuada». Mildred sintió que el calor le subía a las mejillas. Apretó la cesta contra su pecho como un escudo. «No queremos que te hagas ilusiones», dijo la tercera encogiéndose de hombros. «Hombres como él, bueno, tienen fantasmas. Es difícil compartir la cama con una mujer cuando otra aún vive en su interior». La risa era suave pero cruel. Se fueron antes de que pudiera responder. Dentro, Mildred dejó el pastel sobre la mesa y se quedó mirando la cesta durante un largo rato. Le temblaban las manos. Metió la mano en el bolsillo del delantal y sacó el pañuelo de encaje que Seth le había regalado. Lo colocó junto al pastel. Sus suaves bordes, de repente, le resultaron insoportablemente pesados. Cogió un lápiz del cajón lateral, encontró un trozo de papel de estraza y escribió: «No quiero ser una carga». Su letra era pulcra, pero temblorosa. Dobló el papel una vez, lo deslizó bajo el pañuelo y salió. El aire estaba denso por el calor del atardecer. El cielo estaba salpicado de destellos dorados y azules. Pasó junto al granero, junto a los sacos de pienso apilados ordenadamente cerca de la valla, hasta llegar al largo abrevadero que había fregado el día anterior. Brillaba a la luz, casi orgulloso. Extendió la mano y la deslizó por su borde liso. «Limpio», susurró para sí misma, como sus ojos el día anterior. Se le quebró la voz. Apretó apoyó la palma de la mano contra el metal y cerró los ojos. Por un instante se quedó allí, aspirando el aroma a polvo lleno, sintiendo como el dolor le subía desde un lugar demasiado profundo para nombrarlo. Luego se volvió hacia la puerta. Él ya estaba allí. Seth permanecía de pie, con los hombros rígidos. Un trozo de tela apretaba su mano callosa. El viento agitaba el dobladillo de su camisa. Sus ojos estaban fijos en ella, indescifrables, pero no vacíos. Levantó el pañuelo. «Dejaste esto», dijo. Ella abrió la boca, pero no le salieron las palabras. «No», dijo él, dando un paso adelante. «No te vayas». Su voz era baja, como si la hubieran sacado de un pozo seco. «Eres lo único que hace que este lugar no se sienta frío». Mildred lo miró fijamente, con el pecho subiendo y bajando. El dolor en su pecho no desapareció, pero se suavizó, cambió, se convirtió en otra cosa. «No tienes que cargarme», susurró. «No quiero ser una carga más». Él dio un paso más, con la mano aún sosteniéndola. «No eres una carga», dijo. «Eres la razón por la que volví a sentir el calor». El viento arreció. Unas cuantas hojas cayeron sobre la tierra. Mildred miró el abrevadero por última vez, luego lo miró a él. Caminó hacia adelante y se quedó allí. El domingo amaneció suave y dorado, con una luz que hacía brillar incluso las tejas desgastadas de la capilla de Dry Hallows, como si tuvieran algo que decir. La campana de la iglesia sonó 2 veces. Dentro,
Los bancos estaban llenos de rostros familiares, cuellos ajustados, sombreros planchados, saludos murmurados, pero todos los susurros cesaron cuando la puerta de la capilla se abrió con un crujido. Mildred entró. Su vestido era sencillo pero limpio, su cabello recogido con esmero y su mano entrelazada con la de Sess Weldon. Se oyeron jadeos como piedras que rebotan en el agua. A la señora Prudence se le crispó la boca. Un hombre en el segundo banco bajó la mano, pero fue el silencio, la repentina quietud absoluta, lo que envolvió la sala como humo. Mildred sintió todas las miradas. Su columna vertebral, instintivamente rígida, Sess la agarró con firmeza, calidez y constancia. No miró a izquierda ni derecha, simplemente la acompañó por el pasillo central como si fuera lo más natural del mundo. Se sentaron. Nadie les dirigió la palabra. El pastor tartamudeó una vez al comienzo del sermón, pero pronto recuperó el ritmo. Con el paso de la hora, cada vez menos personas se giraban. Las voces se elevaban en su interior, el silencio se disipaba. Cuando se dio la bendición final y la congregación comenzó a salir al patio polvoriento, la tensión regresó como un suspiro contenido. Mildred cruzó primero el umbral. Una mujer cerca de los escalones apartó la mirada, pero antes de que la incomodidad volviera a aprisionarla, una vocecita la saludó. «Hola, señorita». Un niño de no más de 6 años la saludó con ambas manos y sonrió. Mildred parpadeó, sorprendida. «Su vestido es bonito», añadió. Ella sonrió. Uno de verdad. No forzado, no cortés, simplemente suave y sincero. Entonces llegó. La voz que resonó en el cielo. «Si alguien aquí todavía piensa que es una broma», dijo Sess alto y claro, «díganmelo». La multitud se detuvo. «Aquí y ahora», añadió, recorriendo con la mirada a la gente que conocía desde hacía años. Nadie respondió. Una brisa agitó la hierba cerca del pozo. Alguien tosió en un pañuelo. Sess entrecerró los ojos. «¿No? Entonces dejemos de murmurar». Se volvió hacia Mildred y le ofreció el brazo de nuevo. Se alejaron lentamente, dejando tras de sí un silencio, no frío, sino más bien humilde, una quietud que preguntaba, «Quizás nos equivocamos». De vuelta en la carreta, Sess la ayudó a levantarse sin decir palabra. Mildred miró hacia atrás, a la capilla, y por primera vez no sintió que fuera un lugar al que tuviera que rogar para pertenecer. Simplemente sintió que era un lugar al que había elegido entrar con él. El sol de la mañana se extendía sobre el árido valle como una silenciosa bendición, calentando la tierra y suavizando el aire con el aroma a polvo y trébol. Sess llevó a Mildred de la mano, a través de la puerta trasera, pasando los corrales de los cerdos y la cerca desgastada, hasta un pedazo de tierra bajo el gran sicómoro cerca del granero donde una vez se había sentado sola, su primer día en el rancho, embarrada, sin aliento e insegura. Ahora el lugar estaba limpio y seco. Un cuadrado de tela blanca se extendía sobre la hierba. En el centro había una pequeña caja de madera tallada con sencillez. El tipo de caja que un hombre hace cuando no tiene muchos recursos pero quiere crear algo con sus propias manos. Sess soltó su mano. «¿Recuerdas este lugar?», preguntó en voz baja. Mildred asintió. Estaba demasiado cansada para llorar aquí y demasiado asustada para quedarme. Él esbozó una media sonrisa, una comisura de sus labios se elevó. «Te quedaste de todos modos». Se arrodilló. No con ceremonias, no con un encanto ensayado, sino con la tranquila firmeza que ella ya conocía. Sus rodillas tocaron el borde de la tela. Tomó la caja y la abrió. Dentro había un anillo, tosco en los bordes, pero limpio, forjado a partir de un viejo clavo moldeado por el fuego y la voluntad. La superficie era lisa, desgastada por el pulido, y en el centro un pequeño grabado, 2 iniciales talladas a mano. «No soy rico», dijo Sess. «No tengo diamantes. No tengo encaje, pero tenía un viejo clavo de herradura, un brasero y tiempo». La miró. «Soy lo suficientemente serio como para crear algo que perdure».
A Mildred se le cortó la respiración. El mundo se redujo a la tierra bajo sus botas, el olor a hierba caliente y su voz, siempre tan suave, pero ahora más fuerte que cualquier campana que hubiera oído jamás. ¿Te quedarías?, preguntó. No porque tengas que hacerlo, sino porque quieres. Parpadeó y las lágrimas brotaron sin pudor. Le temblaban las manos y cayó de rodillas a su lado. Sí, susurró. Su voz se quebró, pero no flaqueó. Sí, quiero. Cés extendió la mano y tomó la suya, esas manos que habían fregado abrevaderos, cargado cubos y sostenido su orgullo como si fuera porcelana frágil. Le puso el anillo en el dedo. Luego, con delicadeza, le llevó la mano a los labios y le besó los nudillos. Estas no son manos ásperas, dijo en voz baja. Son las manos de alguien que se quedó. Ella se inclinó hacia adelante, apoyando la frente contra la de él. A su alrededor, los cerdos se movían perezosamente en los corrales. El viento susurraba entre los árboles, y el rancho, a pesar del barro y el sudor, parecía un lugar donde por fin había florecido algo verdadero. Y esta vez, ella se quedó para siempre. Si esta historia te ha conmovido profundamente, si crees que incluso las manos más ásperas pueden albergar el amor más tierno, entonces haznos un favor. Dale a me gusta y deja un comentario que diga, creo en las segundas oportunidades. Y si quieres leer más historias como esta, relatos de amor que surgen del polvo, del silencio, de las cicatrices que llevamos, asegúrate de suscribirte a Historias de Amor del Salvaje Oeste y activar las notificaciones. Tenemos más corazones que romper, sanar y abrazar. Gracias por escribir con nosotros. Hasta la próxima, mantén tus botas sucias, tu corazón abierto y nunca dejes de creer en un amor que desafía las probabilidades.